Y bueno, Millonarios termina saliendo, yo creo que antes a vacaciones, ¿no? Claramente, pues uno quería que jugara los últimos dos partidos del semestre, ¿no? Pero al final no se puede. Así que toca finalmente llegar hasta el punto de hacer un análisis a profundidad del semestre, ¿no? Porque, vamos a ver, Millonarios, la verdad que había cerrado un 2024 muy gris, muy gris. Honestamente, la hinchada no estaba contenta, se terminaba yendo el técnico, no se llegaba a ninguna final, las dos veces quedaba eliminado en cuadrangulares, no pasaban ni de fase de grupos de Copa Libertadores, terminó último, en Copa Colombia terminó eliminado en octavos, terminó siendo relegado a Copa Suramericana. Entonces, el equipo en 2024 fue demasiado gris. Verdaderamente que no hay mucho rescatable de 2024, a no ser de alguna que otra cosa. Pero más allá de eso, el 2024 fue muy gris. Y el 2025 arrancó bastante mal, porque en el mercado de pases no se aprovechó, hay que decirlo, no se aprovechó, porque todos los rivales de Millonarios, tanto Independiente Santa Fe como Atlético Nacional, como América de Cali, como Junior seguramente también, se, se hincharon se armaron hasta los dientes. Y Millonarios solo trajo dos refuerzos. Bueno, uno sí fue refuerzo. Uno mostró que sí fue refuerzo a lo largo del semestre. Pero el otro, un displicente más a la lista de, de Millonarios. De lista de jugadores de Millonarios. Porque en todo el semestre, bueno, en el mercado de pases solo se trajeron a dos jugadores, Elivelton Palacios y Nicolás Giraldo. Dos laterales, uno izquierdo y uno derecho, ¿no? Claramente para reforzar las bandas que habían sido gran parte de los puntos débiles en el año pasado en Millonarios, ¿no? Pero inclusive, a pesar de haber traído a dos laterales de experiencia, como lo llegan a ser Elivelton y Nicolás, bueno, solo uno de los dos estuvo a la altura. Y estuvo a la altura luego de haber quedado eliminado de Copa Suramericana, luego de un montón de tiempo. Pero bueno, el semestre arrancaba y no arrancaba mal. La verdad que hay que decir que no arrancaba mal. Millonarios arrancaba contra el Pasto. Al Pasto le ganaba 1-0 de visitante, algo que no había podido hacer el año pasado, ¿no? Claramente no había podido hacer. Luego le terminaba ganando 2-1 a la Equidad en el Campín. Un partido algo sufrido, pero que al final se terminó ganando. Luego llega también en las primeras fechas justamente el ataque del bus a Millonarios frente a Unión Magdalena, donde el partido tuvo que hasta ser aplazado. Se generó mucha polémica porque el Unión también dijo que estaban esperando a Millonarios, que el partido se tenía que jugar, ¿no? Esperen, cierro un poquito la persiana para que se vea un poco mejor. Ahí queda. Entonces, verdaderamente que no se pudo jugar ese partido, se tuvo que aplazar. Hubo algo de polémica, claramente, porque justamente también Iván Arboleda salió muy mal librado de esa situación. Pero más allá de eso se sorteaba y Millonarios no arrancaba mal el semestre. Hasta que yo creo que llega un partido donde verdaderamente se derrumba todo. Y es yo creo que esa derrota contra Independiente Medellín en el Campín. Verdaderamente que ahí siento que todo se empezó a ir mucho al traste. Llega una época bastante oscura para Millonarios en ese momento, porque ese es el momento en el que después de perder contra Independiente Medellín, luego termina perdiendo contra Once Caldas por el repechaje de Copa Suramericana. Luego termina perdiendo contra Independiente Santa Fe. No ganaba un partido. Este equipo no daba pie con bola. La gente le caía mucho al técnico. Que ya vamos a hablar del técnico. Que no hable de arranque porque yo quiero luego hablar del técnico en profundidad. Pero la gente le caía mucho al técnico. Que era culpa de él. Este equipo no daba pie con bola. El único buen resultado que yo me acuerdo que Millonarios pudo haber sacado en esa época. Bueno, fueron dos. Fue el 2-0 contra Tolima en el Campín y el 1-0 contra Águilas Doradas. Demasiado sufrido ese partido, el 1-0. Que eran los únicos dos resultados que se habían podido sacar, que eran justamente los dos partidos más fáciles entre toda esa época, ¿no? Pero esa época fue muy pesada para Millonarios, no daba pie con bola, el equipo no mostraba ningún tipo de juego, verdaderamente que no mostraba absolutamente nada. Hasta que finalmente llega el partido donde siento que
el hincha de Millonarios se llegó más o menos hasta cierto punto a ilusionar, que es justamente después de ese clásico 3-2 que perdió Millonarios contra Independiente Santa Fe de visitante, con la hinchada de Santa Fe en el estadio. Millonarios intentó probar algo distinto, ¿no? Algo mucho más distinto a lo que ya haya mostrado. Y es donde llegan los juveniles, ¿no? Llega Neisser Villarreal, llega Luis Marimón, llega ya Nicolás Arévalo y Dewar Victoria. Nicolás ya había llegado antes en el Tolima, inclusive jugó el partido en el que quedamos eliminados contra Once Caldas. Pero finalmente yo creo que contra Independiente Santa Fe es cuando verdaderamente se lució. Llegó también Dewar Victoria, llegó Sander Navarro por un tiempo. Entonces, llegaba como ese equipo y verdaderamente que mostraba como una cara mucho más distinta, ¿no? En ese momento mostraba una cara más distinta. Ese partido inclusive se ganó 2-0, se ganó bastante bien. Si ya en a Santa Fe le habían expulsado a un jugador, se ganó bastante bien. Verdaderamente que ese equipo mostraba como una actitud muy diferente, muy distinta al que había mostrado el equipo en las anteriores fechas, justamente en esa época donde quedó eliminado a Suramericana y todo lo demás. Entonces ya de ahí se podía ver como un Millonarios un poco más distinto, ¿no? Se veía un Millonarios que tenía otra cara y que lo demostró en los siguientes partidos, ¿no? Le ganó 2-0 a Alianza Fútbol Club y le ganó 2-0 a Fortaleza, que ese 2-0 a Fortaleza rompía finalmente con un momento en el que Millonarios no daba pie con bola de visitante. Finalmente se fue el partido donde rompió esa racha de visitante. Y luego le tocaban también dos partidos que iban a condenar mucho el semestre, ¿no? Era contra Atlético Nacional en el Campín y América de Cali allá en el Pascual. Ambos partidos terminan empatados 0-0. Pero Millonarios, si bien no podía sacarle diferencia, mostraba que ya no era necesario que perdiera contra todos los grandes. Porque antes, casi que en todos los anteriores 4 partidos contra los grandes, los 4 partidos los había perdido. Mientras que en ese momento le había ganado a Santa Fe, le empató a Atlético Nacional y le empató a América de Cali. Claramente dos equipos que tienen mucha más nómina, Independiente Santa Fe pues es el rival de patio, ¿no? Entonces, pues uno no veía un mal rendimiento. Finalmente pues sigue pasando el semestre y finalmente llega la última fecha, donde Millonarios termina ganando 4-2 a Boyacá Chicó. De local, le terminaba remontando el 2-0 a Chicó, ganaba a punto invisible, se posicionaba como segundo del todos contra todos, donde en algunos momentos inclusive pudo llegar a haber sido líder, pero después de haber perdido, bueno, no de haber perdido, después de haber empatado unos partidos y de haber perdido cierta posibilidad numérica de haber quedado líder, pues termina quedando segundo de todos contra todos, aún así con punto invisible. Millonarios quedaba sembrado en el grupo B junto a Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Once Caldas. Yo desde un momento lo dije, es un grupo jodido, es un grupo muy abierto, es un grupo que yo no creo que no lo dije, pero yo pensé que iba a estar abierto hasta la última fecha, conociendo a Millonarios y conociendo a todos los equipos. Perfectamente era el grupo de la muerte, ¿no? Claramente que el otro grupo también era muy picante. Verdaderamente que estos cuadrangulares traían muy buenos equipos. Y verdaderamente el arranque de Millonarios en el cuadrangular, la verdad que fue bueno. Le terminaba ganando a Independiente Santa Fe por 1-0 de visitante, con gol de Falcao. Luego, el segundo partido tocaba contra Atlético Nacional aquí en el Campín, pero de local, ya no de visitante, sino de local. Donde Millonarios mostró una faceta distinta, inclusive tuvo 2 palazos, pero no se le dio el resultado. Verdaderamente que se comió inclusive algunos goles al final del partido, como lo pueden llegar a ser las ocasiones de John Córdoba. Y uno decía, ya ahí yo empecé a dudar un poco de Millonarios porque se perdió una oportunidad muy clara de sacar ventaja contra los demás equipos. Y luego llega el partido contra Once Caldas en Manizales, otro 0-0, muy soso. La verdad que el equipo no mostró mucho nivel de juego, inclusive en ese momento es cuando Santa Fe se pone por una fecha líder, porque también igualó los 6 puntos, se puso 6 puntos ya que le había ganado Atlético Nacional. Justamente le ganó allá en el Atanasio Girardot. Finalmente luego Millonarios terminaría nuevamente empatando contra Once Caldas, terminaría empatando 2-2 ahora aquí en el Campín, donde arrancó perdiendo 2-0, un partido que verdaderamente se salvó por los pelos. Verdaderamente, inclusive Millonarios tuvo muchas ocasiones para ganarlo, pudo haber hecho lo mismo que había hecho con Boyacá Chicó, pero no se le dio la gana, no pudo hacerlo. Y terminaron conformándose con un empate. La ventaja es que Atlético Nacional había ganado. Entonces Millonarios se iba líder por lo menos esa fecha.
Millonarios tenía que ganar la próxima fecha si no quería, digamos, perder una superioridad un poco numérica, si quería pelearle un poco el puesto a Independiente Santa Fe, ¿no? Y Millonarios terminaría ganándole a Atlético Nacional 1-0. Verdaderamente que ese fue el mejor partido de los cuadrangulares. Fue un partido muy inteligente. Millonarios supo cómo jugarle a Atlético Nacional. Si bien se puede decir que por algunos momentos sufrió y que alguna desatención defensiva pudo haber resultado en el empate a Atlético Nacional, verdaderamente de todas maneras fue un partido muy inteligente por parte de Millonarios. Era el partido más jodido de los cuadrangulares, pero aún así lo ganó. Millonarios terminaba líder en la quinta fecha. Y finalmente llega el partido de ayer. Un partido con total displicencia. Millonarios solo tenía que empatar y aún así perdió. Perdió y verdaderamente que al minuto 10 ya iba perdiendo 2-0. Verdaderamente que así era completamente imposible. Si bien Falcao anotó el gol de la honra al 90+14, por lo que pude ver en los resultados del partido, verdaderamente que Millonarios no tuvo con qué y nuevamente se conforma con otro fracaso más en los cuadrangulares en la última fecha. Verdaderamente hay muchas cosas para analizar en este semestre y es lo primero el mercado de fichajes. El mercado de fichajes de este semestre fue paupérrimo. Verdaderamente Millonarios necesita muchos refuerzos, inclusive se le llevan algunos jugadores importantes como lo pueden llegar a ser Daniel Giraldo. Daniel Giraldo se iba para jugar a Brasil, se iba a la Juventude. Y Millonarios no tuvo con qué, no hizo fichajes para intentar arreglar esa parte. Nuevamente solo hubo dos fichajes que el único que demostró fue Livelton Palacios. Nicolás Giraldo poco y nada. A lo mejor ese partido contra Once Caldas en el 2-2, en la jugada del segundo gol tiene gran protagonismo, inclusive creo que hizo asistencia. Así que más allá de eso no mostró nada Nicolás Giraldo, inclusive en algunos partidos fue un displicente más, como me acuerdo por ejemplo el 2-0 contra Llaneros, el 2-2 contra Llaneros, perdón, donde al último minuto quien literalmente ve el gol en su máximo esplendor es Nicolás Giraldo, y luego en el 3-1 contra el Cali, donde verdaderamente por su banda pasaban como hicieran lo que quisieran con él. Así que pues no mucho que hacer. Más allá de eso, verdaderamente que el mercado de fichajes fue paupérrimo y también hay que hablar de algo muy importante y es las directivas. Las directivas de este equipo se han mostrado y han sido nulas. Han demostrado que han sido nulas en estos últimos años y en estos últimos semestres de Millonarios. Porque verdaderamente inclusive se puede hablar desde el arranque del primer semestre de 2024, donde Millonarios tenía que jugar Copa Libertadores. Y no se hicieron buenos fichajes. Se hicieron, claro, unos 4 fichajes aproximadamente, que fueron Diego Noboa, Delvin Alfonso, Santiago Jordana y Anovis Banguero. Que inclusive, vamos a ser honestos, ninguno de esos 4 fue determinante en Copa Libertadores. Es que nadie fue determinante en Copa Libertadores. El único determinante fue Leonardo Castro, que ya estaba en el equipo. Y a lo mejor Joan Hernández, que fue una de las grandes revelaciones este semestre. Pero más allá de eso, ninguno demostró. En cuanto a Copa Libertadores se refiere, no demostró. Y en cuanto a Liga Betplay, Millonarios terminaba siendo eliminado en la fecha 5 por un empate 2-2 frente a Deportivo Pereira. Más allá de eso, Millonarios no tuvo con qué. Y luego para el segundo semestre verdaderamente tampoco, bueno, sí, ahí fue cuando verdaderamente se hizo la inversión. La inversión se hizo bastante tarde, porque para el segundo semestre del 2023 no se hizo inversión y para el primer semestre del 2024 se hizo muy poca inversión para lo que iba a jugar Millonarios. Verdaderamente que Millonarios no se reforzó muy bien para Copa Libertadores. Finalmente llega el segundo semestre y llegan ya muchos más refuerzos, ¿no? Llega Daniel Mantilla, Kevin Palacios, Juan José Ramírez, llega Giovanni Belch, Félix Charrupí y John Córdoba. Si no estoy mal, son los 6 que llegan. Si se me está pasando alguno, perdón, pero creo que son los que llegan. Finalmente también con Radamel Falcao García, que también me acuerdo, llegó ese semestre. Llegaban aproximadamente 7 jugadores, de los cuales Radamel Falcao sabíamos que era puro marketing. Pero los otros 6, yo creo que por ahí unos 4 eran muy buenos fichajes, a excepción de a lo mejor de Daniel Mantilla y algún otro jugador. Pero más allá de eso, la verdad que Millonarios había tenido un gran cambio de cara, había tenido un cambio nominal muy grande y verdaderamente que mostraba en las primeras fechas que tenía un aire muy distinto en el amistoso inclusive que jugó de arranque de semestre contra River Plate. Demostró que tenía cara que tenía con qué competir
y verdaderamente lo demostró a lo largo del todos contra todos. Si bien se puede decir algunos pinchazos, como lo pueden llegar a ser, creo que la derrota, no sé, no acuerdo si fue derrota en Cali o fue un empate, pero lo que sí, también por ejemplo la derrota en Bogotá contra Atlético Nacional, verdaderamente que mostraron muchos pinchazos. Más allá de eso, Millonarios terminaba, si no estoy mal, tercero en esa, en ese todos contra todos. Y ya en lo que viene a ser el cuadrangular, ¿para qué ni hablar? La verdad es que para qué ni hablar. La verdad que fue una pechada histórica. Para 2025 no se hicieron fichajes, hay que decirlo. Prácticamente se hizo uno, porque fue el único que rindió. Más allá de eso, no. Y de resto, absolutamente nada. Verdaderamente que las directivas han demostrado que en cuanto a fichajes, poco y nada. Y cuando los hacen muy tarde. La verdad que hay que decir también que en 2024, en el segundo semestre, la verdad que quien se murió con la nevera llena también fue por parte de Alberto Gamero. La verdad es que también hay que decirlo de esa manera. Porque fue también Alberto Gamero quien cometió estupideces con esa nómina. También hay que decirlo que también fue culpa de Alberto Gamero. Pero más allá, más fuera de Alberto Gamero, también hay que decir que es mucho también culpa de las directivas, ¿no? Porque para 2025 el equipo necesitaba un mucho lavado de cara. Porque verdaderamente no había podido con los objetivos para 2024. El año 2024 de Millonarios fue demasiado soso. Y verdaderamente que para 2025 necesitaba un nuevo lavado de cara, necesitaba muchos más refuerzos, necesitaba reforzar muchas posiciones porque inclusive se iban jugadores de experiencia, se iban jugadores de jerarquía y quedaban jugadores que ya habían muchos ciclos cumplidos en el equipo. Tales pueden ser el caso de Juan Carlos Pereira, de Jader Valencia, que Jader Valencia inclusive este semestre demostró, pero más allá de eso, poco y nada. Pero no se hizo la inversión y verdaderamente que la hinchada estuvo muy, muy, muy molesta por eso. Pero más allá de molesta, yo también quiero hablar ya de un tema y es el tema de los abonados. Verdaderamente que la hinchada de Millonarios es muy fiel, eso no lo va a negar absolutamente nadie. Pero a pesar de ser fiel, yo siento que la hinchada de Millonarios es demasiado mediocre, hermano. Es demasiado mediocre, se conforman con tan poco. Porque para no haber hecho fichajes para este semestre, verdaderamente Millonarios vendió 23.000 abonados. Creo que más o menos para cuando mandaron los primeros datos de abonados, habían 23.000 abonados. Entonces, para un equipo que no fue reforzado, verdaderamente que son muchos. Y eso te habla mucho también de lo mucho que ha respondido esta hinchada a falta de directivas, a falta de jugadores y a falta de cuerpo técnico también. Porque, a ver, luego también vamos a hablar de David González que, bueno, a falta de cuerpo técnico de Alberto Gamero, ¿no? No de David González, porque David González luego quiero hablar. Pero a falta de muchas cosas, Millonarios todavía seguía siendo fiel en cuanto a la hinchada. La hinchada respondió y verdaderamente que la hinchada respondió bien. Pero un tema en lo que responda la hinchada y otro a la que responda el equipo, ¿no? Porque verdaderamente es que este semestre el equipo hasta cierto punto no respondió. Porque nuevamente volvemos a lo mismo. Este semestre Millonarios encontró el equipo muy tarde. Porque para encontrar el equipo tuvo que ser eliminado de Copa Suramericana. Tuvo que perder contra Medellín. Tuvo que perder contra el Cali. Tuvo que perder uno de los clásicos contra Independiente Santa Fe. Y hasta ahí encontró el equipo. Y cuando encuentra el equipo, verdaderamente que hay muchos jugadores que se lesionan, ¿no? Nuevamente, cuando encuentras el equipo, cuando ya tienes a tu 9, cuando recuperas el vestuario que estaba roto, porque el vestuario estaba roto, yo me acuerdo de esa imagen de Leo Castro golpeando, digamos, los banquillos del estadio del Campín, justamente el 1-0 contra Águilas Doradas. Verdaderamente cuando arreglas todo eso, se te lesiona nuevamente Leo Castro. Y luego Castro se lesiona y 6 meses para afuera, no vuelve sino hasta agosto de este año. Entonces ya ahí juntas el hambre, que es no tener nómina y tener poco juego, con las ganas de comer, que es perder a tu delantero estrella, perder al goleador del equipo. Y verdaderamente que es que Millonarios, siento que hasta hizo mucho con la nómina que tenía. Verdaderamente que David González hizo maravillas con esa nómina. Y ya de ahí, lo que viene a ser la pechada de la última fecha, hay que decir que Millonarios en estos últimos 2 años, desde que ganó la liga en 2023, esos últimos 2 años no ha aprendido nada. O que alguien me diga qué carajos aprendió este equipo. Que alguien me diga qué carajos aprendió Millonarios en estos últimos 2 años.
Porque pareciera que lo único que aprendió justamente fue lo que dije, pechar, pechar y pechar. Porque de eso no ha aprendido nada, no ha sabido jugar partidos importantes, siempre que depende de sí mismo, termina arruinándolo en algún momento. En el segundo semestre del 2023 había ganado la primera rueda de los cuadrangulares completa, la ganó. Solo tocaba empatar con Medellín allá en Itagüí y ganar los otros dos partidos, cuando América ya estaba eliminado y Atlético Nacional seguramente cuando llegara a la última fecha también ya iba a estar eliminado. Entonces, y termina perdiendo los 3 partidos seguidos. O sea, para remates que ni siquiera empató ni uno, termina perdiendo los 3 seguidos. Luego llega la Superliga 2024, que, a ver, la verdad que eso era un trámite, honestamente. La verdad que era un bastante trámite ganar una Superliga al Junior sabiendo que defines de local y sabiendo que Junior aquí en Bogotá se vuelve un queso, verdaderamente. Junior aquí en Bogotá ha demostrado que no ha tenido nivel para jugarle a Millonarios. Así que esa Superliga es un trámite. El primer semestre del 2024, Millonarios no arrancaba bastante mal el cuadrangular, terminaba perdiendo con Junior. Pero aún así luego se intentó recomponer hasta que finalmente en la quinta fecha dijo no doy más y terminaba siendo eliminado por el Deportivo Pereira ya que no pudo mantener la ventaja en los últimos minutos del partido. Finalmente llegaba el último semestre del 2024, el segundo semestre, donde Millonarios tenía todo para llegar a la final. Tenía equipo, tenía un muy buen nivel de juego, simplemente tenía que hacerle un mísero gol al Deportivo Pasto. Un mísero gol. Un maldito gol. No estaba pidiendo que le ganaran por 3-0. Era un mísero gol. Y no fue capaz. Finalmente ahora llegamos a 2025. Y este semestre, ayer ni siquiera tenías que hacerle un gol. Tenías que empatar nomás. Si mantenías el resultado de alguna manera 0-0, ya, pasabas a la final. Punto. Punto. Y a eso también se le puede sumar la Copa Colombia en 2023, porque yo tampoco me olvido, ¿no? Que Millonarios iba ganando hasta el minuto 90+7 y llegó Felipe Aguirre, porque a Millonarios se le ocurrió la gran idea de sacar a todos los delanteros, de meterse completamente atrás. ¿Y qué pasa? Aguirre le terminó metiendo con la Millonarios. Y pues nada, luego Millonarios terminó perdiendo por penales. Entonces, ¿qué más quieres que haga ahí? Verdaderamente que Millonarios lo último que aprendió esos últimos 2 años es a terminar perdiendo ligas y copas de manera estúpida. Terminar perdiendo las cosas de manera más estúpida posible. Porque verdaderamente no hay derecho. No hay derecho para jugar así. Verdaderamente que teniendo todo siempre para ser finalista o inclusive campeón, como el caso de la Copa Colombia, y no ser capaz, siempre empezar en último momento. A ver, se podría decir que vamos en evolución, ¿no? Porque, a ver, Millonarios en el segundo semestre del 2023 quedó eliminado en la fecha 4. En el primer semestre del 2024 quedó eliminado en fecha 5. En el último semestre del 2024 quedó eliminado en última fecha. Pero tenía que ganar, claramente. Finalmente, en este semestre simplemente quedó eliminado, pero ya con la posibilidad de empatar. Según vamos a pasos increíblemente lentos. Eso seguramente es lo que intente vender Antonio Casale y seguramente todos los analistas termos de Millonarios. Pero yo no soy así, ¿no? Porque andar esos pasitos, andar a pasos de ganar una liga cada 6 años, no hay derecho, hermano. Yo entiendo que hubo una época y seguramente por eso es que muchos hinchas dicen que es que usted que se queja mucho, es que yo viví una época de 20 años, sí, tenemos que volverla acaso a vivir, hermano. ¿Es mejor a eso? Porque claramente no, claramente con Millonarios poniendo en todas sus redes sociales el equipo más grande de Colombia. ¿El equipo más grande de qué, hijo de puta? ¿El equipo más grande de qué? Una liga ganada cada 6 años. Y estuvo 20 años sin ganar una liga. Pero no, claro, Millonarios se da golpecitos en la espalda, palmaditas en la espalda, poniéndose en todas sus redes el equipo más grande de Colombia. Claramente, pues obviamente todo lo que te va a vender los hinchas de la época del arroz con huevo, ¿no? Pero pues bueno, allá ellos, o sea, verdaderamente que si bien yo no viví la época de los 25 años sin ver a Millonarios campeón, yo he visto, aún así yo tampoco he visto muy buenas épocas de Millonarios, yo he visto una que otra liga, claramente, pero yo una buena época, así que yo diga, uff, la época de dominar Colombia, que Millonarios dominó Colombia, dominó el fútbol colombiano, no la he visto. Yo verdaderamente que he visto medianas, no he visto buenas, pero verdaderamente sí.
una parte de la hinchada que vio 24 años. Yo, ¿por qué también tengo que vivir esa época de 24 años, no? Porque claramente eso es lo que dicen, ¿no? Yo viví una época mucho más difícil que la tuya, entonces disfruta tú esta, ¿no? ¿Por qué tengo yo que disfrutar esta? Yo quiero disfrutar una buena, no medianas. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué yo, que soy una nueva generación de hinchas, no puedo exigir ver a mi equipo campeón? Verdaderamente eso es lo que me da rabia de los hinchas de Millonarios de la época del arroz con huevo. De algunos que dicen, es que yo tuve una peor época, usted disfrute esta. No, hermano, yo quiero disfrutar una buena época de Millonarios, no una mediana. Quiero ver un Millonarios que domine el fútbol colombiano, que gane títulos, que gane por lo menos una liga cada 1 o 2 años máximo, no cada 6. Porque estar cada 6 años haciendo fracasos hasta que de milagro, ¿no? De milagro gane ligas Millonarios, es muy difícil. Verdaderamente que muy difícil. Y finalmente, la última cosa que quiero mencionar. Lo de ayer también es culpa de todos, menos yo creo que del técnico. Porque vamos a ser honestos, yo fui de los que critiqué mucho a David González, sobre todo en su arranque en Millonarios, porque a veces no daba pie con bola, inclusive nuevamente volvemos a la época donde quedó eliminado de Sudamericana, el equipo no daba pie con bola. Pero luego David González supo que tenía que hacer las cosas diferente, hizo las cosas diferente e hizo maravillas, honestamente, con la nómina que tenía. Porque vamos a ser honestos, o sea, verdaderamente que la nómina de Millonarios este semestre es demasiado limitada. Tú tienes básicamente todos los pivotes de Millonarios que funcionan eran juveniles. Porque Steven Vega no está experimentado. Y Nicolás Arévalo y Dewar Victoria son apenas 2 juveniles, 2 canteranos. Mientras tanto, por el otro lado, verdaderamente tenías a Neisser Villarreal, tenías a Kevin Palacios, que son muy jóvenes. Nuevamente yo dije que no quería justamente ver esto, que la edad fuera un tema que cobrara, que pasara su factura justamente a cerrar el semestre. Y verdaderamente siento que eso fue lo que pasó. Pero hay que decir que David González, para la nómina tan corta que tenía, de tener muchos lesionados, de inclusive no tener un delantero estrella como Leonardo Castro, porque, a ver, intentar reponer esa baja de Leonardo Castro es muy sensible, porque no hay otro como Leo. Y que verdaderamente, aún así, David González haya llevado este equipo hasta donde lo llevó, con esa nómina tan limitada, verdaderamente es que es para aplaudir. O sea, verdaderamente siento que David González hay que pedirle una disculpa, porque verdaderamente volteó una tortilla que hasta cierto punto yo no veía por dónde la doblara. Pero hay que decir que David González, para la mala nómina que tenía, para los no refuerzos que le trajeron, verdaderamente que hizo muy bien las cosas con esa nómina. Y lo de ayer casi que no es culpa suya, porque si la orden de él es... O claramente no sé si la orden de él no fue empatar, pero verdaderamente por la cara que tenía, por el enojo que seguramente se le vio, no creo que la orden haya sido salir a empatar, simplemente fue que el equipo de él se durmió y eso ya no es culpa de él. Porque si él plantea una estrategia, que la estrategia puede que en la teoría sea muy buena, pero si ya en la práctica los jugadores no le rinden, si ya en la práctica los jugadores se duermen, ¿eso en qué parte es culpa de él? ¿Eso en qué parte puede llegar a ser culpa de él? Él pone a los jugadores, él da las estrategias, él hace lo que puede con la nómina que tiene. Pero si la nómina no responde, pues ¿a dónde vamos? Verdaderamente que David González no creo que se tenga que ir. Verdaderamente yo creo que yo le daría un par de semestres más a David González. Porque si con esta nómina tan limitada pudo hacer lo que pudo y pudo casi llevar a Millonarios a una final, yo creo que si este semestre, por lo menos en este mercado de pases, en este corto mercado de pases, puede traer algún que otro jugador, que estaba viendo que pues ya empezó la época del humo, ¿no? Ya empezó la época de que supuestamente Mateo García o algún que otro jugador que se pueda llegar a traer, ¿no? Pero claramente, si yo creo que David González con esta nómina algo limitada, bueno, no, algo bastante limitada, pudo hacer muy buenas las cosas y pudo casi llevar a Millonarios a una final, yo creo que con refuerzos perfectamente lo puede llevar a la final. Claramente que pues los jugadores le tienen que responder, porque si los jugadores no responden, ya ahí es que no vamos para ningún lado. Pero pues bueno, verdaderamente que este semestre es un muy mal semestre. Hay muy poco rescatable, y entre los rescatables seguramente sea el técnico y algún que otro jugador más, como el descubrimiento de Nicolás Arévalo y de algún que otro jugador, también el buen nivel de Álvaro Montero. Porque si vamos al uno por uno, si vamos a todos los jugadores que jugaron en este semestre, voy a intentar acordarme de todos los que jugaron en este semestre.
Álvaro Montero no se le puede reprochar nada, verdaderamente, a no ser de alguna desatención que haya tenido en sus primeras fechas, verdaderamente que fue un muy buen arquero, tuvo mucho tiempo invicto, inclusive con vallas en cero, así que verdaderamente que Álvaro Montero, la verdad que es un muy buen arquero, un arquero a la altura. Iván Arboleda tuvo sus descaches también, Iván Arboleda sí tuvo sus descaches, más encima que los partidos para los que pusieron, justamente no pudo mantener el cero, no pudo mantener el arco sin valla invicta. Así que pues, la verdad que más o menos ahí Iván Arboleda. Diego Novoa no jugó con Millonarios este semestre. En cuanto al resto de jugadores, en cuanto a la defensa, Sergio Mosquera no es el... Sergio Mosquera es uno de los que se me olvidó mencionar para recoger del segundo semestre del 2024, fue uno de los fichajes. Pero verdaderamente no pudo demostrar ese central que supo ser en el segundo semestre de 2024. No supo ser ese central. Tuvo muchos descaches, inclusive me acuerdo de un descache contra Envigado que perfectamente pudo haber costado el 1-1, pudo haber costado el empate. Así que no, o sea, Sergio Mosquera la verdad que muy bajo el nivel. Juan Pablo Vargas, puede decir que ni jugó con Millonarios este semestre. Nicolás Giraldo, si no es esa asistencia contra Once Caldas, yo la verdad que no salvo en absolutamente nada el semestre de Nicolás Giraldo. Danovis Vanguero fue de menos a más en el semestre. Sander Navarro, la verdad que en algunos momentos intentó demostrar, pero luego ya se diluyó completamente. Delvin Alfonso, completamente borrado de la plantilla y verdaderamente con fundamentos para decir que fue borrado. Y el Ibelton Palacios, de los únicos dos jugadores que trajo Millonarios, fue el único que verdaderamente rindió, que mostró ser un lateral con experiencia a la altura de los partidos. Pero pues ya si ya el equipo no lo decide apoyar a él, muy difícil. En cuanto a Andrés Ginás y Jorge Arias, que fue la pareja titular por más tiempo en el semestre, hay que decir que si bien fue una muy buena pareja de centrales, en los partidos en los que se les necesitó, como en el partido de ayer, mucho tiempo se diluyeron. Verdaderamente que ayer completamente diluidos, no se encontraron. Verdaderamente que a Andrés Ginás le ganaron mucho la espalda, le ganaron muy fácil la espalda en el segundo gol. Así que verdaderamente, si puedo analizar el rendimiento general del semestre, no fue malo, pero en el último partido, en el partido en el que se le necesitó del último, en el centavo para el peso, no rindieron. No dieron pie con bola. En cuanto al mediocampo, de menos a más, uno puede decir que Juan Carlos Pereira fácilmente fue el peor pivote de Millonarios. Juan Carlos Pereira, yo no entiendo cómo es que pudo ser titular de arranque en el año, porque verdaderamente qué mal semestre de Juan Carlos Pereira. Verdaderamente creo que fue el displicente máximo de esta nómina. No dio ni una luz de esperanza. A lo mejor el único fue el gol contra Llaneros. Más allá de eso, de ahí, nada se le puede rescatar a Juan Carlos Pereira. Qué mal semestre de Juan Carlos Pereira. Verdaderamente que ya es un ciclo cumplido muy grande en este equipo. El otro pivote, yo creo que el tercer menos peor pivote de este Millonarios fue Dewar Victoria. Dewar Victoria que en su arranque, que fue justamente en el 2-0 contra Independiente Santa Fe, la verdad que no tuvo mal arranque. Verdaderamente que en el momento en el que antes de la lesión tuvo muy buen rendimiento, más en ataque que en defensa, pero la verdad no tenía mal rendimiento. Pero después de esa lesión se cayó totalmente. Se fue totalmente al piso y no pudo recuperar su nivel. Steven Vega, por su parte, verdaderamente que hasta cierto punto rindió, pero nuevamente ayer fue uno de los displicentes más. Y Steven Vega también, inclusive, también es gran parte culpable, inclusive del mal arranque de Millonarios en el semestre, porque jugaba con una pasividad muy grande, jugaba con una displicencia completa. Se recuperó hasta cierto punto para el cierre del semestre, pero luego se volvió a caer. Finalmente, el único que pasa verdaderamente el examen en cuanto a los pivotes es Nicolás Arévalo. Nicolás Arévalo dio hasta donde más no pudo por esta camiseta. Pero ayer también claramente nuevamente sale marcado en la foto, porque él sale marcado en la foto del primer gol. Pero aún así luego intentó reponerse, luego intentó sacar la cara un poco por el equipo, intentó sacar algo, intentó adueñarse del juego cuando salió Daniel Ruiz. Él fue el que lo intentó, pero nuevamente también sale en la pintura del gol. Pero más allá de eso, la verdad que la obligación de Nicolás Arévalo no era ser la figura de Millonarios. La figura de Millonarios está obligada a ser
Juan Carlos Pereira o Steven Vega, que supuestamente son los de jerarquía, ¿no? Son los de experiencia. Pero un pelado, este pelado Nicolás Arévalo salió a defender la camiseta, salió a sudarla. Verdaderamente que fue el mejor mediocampista de Millonarios en todo el semestre. Porque verdaderamente desde que salió a jugar, no creo que le haya habido un partido malo. Yo creo que el peor partido de Nicolás Arévalo seguramente fue ayer. Y ayer la verdad es que siento que fue de los que más intentó. Claramente sale muy mal marcado en la foto y eso yo no lo voy a defender. Porque claramente ahí le falta mucha experiencia a Nicolás Arévalo, perdón. Y ahí es donde yo remarco la falta de experiencia del equipo. Ahí es donde yo remarco que ahí es donde se marcan las diferencias de un pivote experimentado y un pivote juvenil. Ahí es donde pasa factura, ¿no? Ahí es lo que yo advertí en todo el semestre. Sin embargo, Nicolás Arévalo se tiene que quedar en Millonarios. Verdaderamente que es el único pivote que mostró estar a la altura de la camiseta, que es el único que decidió sudarla. En cuanto al mediocampo, Neisser Villarreal no dio pie con bola. Verdaderamente que lo intentó. Intentó marcar su gol, pero no se le dio. No se le dio el gol a Neisser Villarreal. No se le dio el semestre. Fue de más a menos en todo el semestre. Y verdaderamente que el partido de ayer de Neisser Villarreal, pa' ni hablar. La verdad es que pa' ni hablar. Luego, Daniel Cataño. Qué mal semestre Daniel Cataño. Puedes decir que se recuperó un poco al final del semestre, ¿no? Porque luego también le dio la asistencia a Falcao allá en Medellín para marcarle el gol a Atlético Nacional. Pero más allá de eso, inclusive el arranque de semestre de Daniel Cataño fue espantoso verdaderamente. Fue perverso el semestre de Daniel Cataño en general. Porque claramente uno rescata lo último del semestre, ¿no? Pero es que verdaderamente el nivel en general de Daniel Cataño fue paupérrimo. Verdaderamente que fue muy mal semestre de Daniel Cataño. Daniel Ruiz fue de menos a más. Verdaderamente que Daniel Ruiz repuntó mucho en su nivel. Y mucha lástima que se haya lesionado ayer. Demasiada lástima. Porque verdaderamente inclusive cuando él no había salido antes del minuto 20, que fue cuando salió, verdaderamente intentó rematar al arco. Inclusive cuando estaba más o menos lesionado, intentó seguir. Verdaderamente que eso se le valora mucho porque él también intentó sudar la camiseta junto a Nicolás Arévalo. Creo que le pelea también el puesto a mejor mediocampista de Millonarios en el semestre. Verdaderamente que Daniel Ruiz repuntó mucho en su nivel a falta de Daniel Cataño. Así que pues Daniel Ruiz, lo único que le quedan son aplausos. Lástima no haberlo tenido ayer por lesión. Pero verdaderamente no fue un mal semestre de Daniel Ruiz. Repuntó mucho en su juego. Así que la verdad que muy bien el pelado. Pero de todas maneras le faltó. Siento que le faltó alguna que otra, pero muy buen semestre de todas maneras. Macalister Silva se ha pasado lesionado el semestre. No hay más que decir. Muy poco decir de Macalister Silva, la verdad. Siento que hizo muchas faltas en parte su liderazgo, porque David Macalister Silva es muy buen capitán. Así que siento que ahí hizo mucha falta David Macalister Silva. La verdad que fue una de las bajas sensibles del semestre. Verdaderamente que desde que se lesionó contra Llaneros, creo que fue contra Llaneros y no estoy mal, que no pudo volver. Así que desafortunadamente pues lamentable lo de Macalister Silva. En cuanto de resto a los extremos, Kevin Palacios fue uno de los que salió en cuanto a pelearla por el equipo a falta de extremos. Verdaderamente que Kevin Palacios no tuvo un mal semestre, pero cuando se le necesitó siento yo que tuvo alguna falta. Siento que le faltó, sobre todo ayer, perfectamente pudo haber puesto el descuento en el minuto 60 y en el minuto 30 y péguele. De verdad que ni Kevin Palacios todavía le falta cierta experiencia, todavía se le nota lo juvenil, ahí es donde pasa factura lo del juvenil nuevamente, pero verdaderamente siento que no fue un mal semestre, verdaderamente siento que fue una de las más grandes figuras de Millonarios. Le falta mucho, le falta definición, le falta experiencia en el campo de juego, pero de todas maneras siento que si no es por Kevin Palacios perfectamente Millonarios no hubiera llegado ni siquiera vivo a la última fecha del cuadrangular. Jader Valencia repuntó mucho en su juego, la verdad. En el arranque del semestre había tenido un muy mal arranque de semestre. Verdaderamente que Jader Valencia yo no entendí cómo fue que pudo haber repuntado tanto en su juego. Porque para los cuadrangulares verdaderamente que repuntó bastante. Intentó hasta donde más no pudo.
Pero ayer también nuevamente sale en la foto de que no pudo haber hecho mucho. Pero la verdad que un semestre muy regular de Javier Valencia. Y Javier Valencia creo que no va más. En Millonarios no va más. John Córdoba, verdaderamente que mal semestre de John Córdoba, honestamente. Porque tú puedes salvarle a lo mejor ese gol contra Tolima, el 2-0 contra Tolima, el 3-1 contra Unión Magdalena. Claro, tú le puedes rescatar todo eso. Pero es que cuando se le necesitó, cuando verdaderamente se le necesitaba en el equipo, no demostró absolutamente nada. Se comió 497 goles abajo del arco sin arquero. Qué mal semestre de John Emerson Córdoba. Creo que si no estoy mal, se va a ir a Boca. Se va a ir a Boca Juniors porque es del gusto de Miguel Ángel Russo. Verdaderamente que si se le puede sacar plata a John Emerson Córdoba va a ser, creo que uno de los más grandes robos, yo creo, de Millonarios en plata. Porque la verdad que le va a... Si de verdad se le puede sacar plata a John Emerson Córdoba cuando vaya a Boca Juniors, verdaderamente que el robo que se le va a meter a Boca Juniors es muy grande. Ay, pero qué mal semestre de John Córdoba. Qué pésimo semestre. Si se le puede sacar la plata a Boca Juniors, perfecto, hermano. Porque John Emerson Córdoba no puede ir más. No va más. El ciclo cumplido ya en este equipo. En cuanto a qué otro extremo me falta. Santiago Mosquera, un juvenil. Uno de los pocos juveniles que tuvo como 2 partidos y ya. De resto no tuvo más. Pues no se le puede decir mucho, ¿no? Porque casi que no jugó. No sé si alcanzó inclusive a jugar 90 minutos en todo lo que jugó. Jugó, si no estoy mal, 3 partidos y no más. Pero más allá de eso, sí, no se puede calificar mucho. En cuanto a delanteros, si no estoy mal, es lo que me falta. Santiago Jordana arrancó bien el semestre, pero se diluyó completamente. La verdad que fue de masa totalmente diluirse, a ser un fantasma, el fantasma de la ópera de Millonarios en el cierre del semestre. Radamel Falcao García no llegó para ser el goleador, no llegaba para ser el goleador de los cuadrangulares, pero de los 5 goles que metió Millonarios en el cuadrangular, 4 fueron de Falcao. Así de sencillo. Verdaderamente él no llegó para ser el goleador. Y aún así tuvo que ser él quien sacó la cara por el equipo. La verdad que Falcao no creo que se le pueda reprochar nada en cuanto a cuadrangulares. La verdad que no llegó para ser goleador. No vino a ser un goleador. No vino a ser el jugador del Atlético de Madrid. No vino a ser ese Falcao. Vino a hacer más marketing. Así podía hacer un gol. Así podía hacer algunas capturitas en el estadio. Pues se podía. No vino a ser goleador. Y aún así tuvo que ponerse la camiseta de goleador. La verdad que no se le puede reprochar nada a Radamel Falcao García. Finalmente Leonardo Castro. Una pena completa que se haya lesionado. Verdaderamente que Leonardo Castro se hizo mucha falta en el equipo. Finalmente, Luis Marimón, que tuvo su racha goleadora, pero ya de ahí, nuevamente otro fantasma. Le pasó lo mismo que Jordana. Tuvo un buen arranque, pero de ahí no pudo hacer más. Así que pues nada. Hasta aquí creo que llega el análisis del equipo. La verdad que este equipo requiere un lavado de cara completo. Requiere un lavado de cara muy grande para el segundo semestre. Que desde ya hay que decirlo, la obligación de Millonarios en el siguiente semestre es salir campeón. No sirve otro resultado. No sirve. No sirve. Solo sirve salir campeón. Porque ya estoy mamado. De tanto que se jodió con los abonados, con las directivas, con los fichajes, el único resultado que es válido para Millonarios el próximo semestre es salir campeón. Así sea mínimo, bueno, mínimo de copa, por lo menos. Así sea. Por lo menos. Pero la obligación es salir campeón de liga. Si sale campeón de copa, pues bueno, ahí vemos cómo compensamos. Pero la obligación principal de Millonarios el próximo semestre es salir campeón de liga. Y no hay otro resultado, no hay otro escenario más. Así de claro queda. Pero pues bueno. Hasta que llega el análisis del semestre. La verdad que un semestre bastante malo, un semestre para el olvido. Si tienen alguna otra opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gary Guerrero y nos vemos en un próximo análisis. Hasta luego.